Muchísimas gracias, alcalde. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia a este acto y agradecer sobre todo al alcalde las facilidades que nos han dado para que este acto pueda tener lugar hoy aquí y en Requena. Lo ha dicho el alcalde y lo sabéis, el gobierno valenciano y también el gobierno de España están tomando una serie de decisiones que son complicadas, son duras, implican sacrificios de los ciudadanos, son medidas y reformas importantes, y el presidente de la Generalitat, el presidente Alberto Fabra, lo que ha querido es que todo su gobierno, sus consellers, los 10 consellers y el resto de altos cargos, en 3 semanas recorran toda la Comunidad Valenciana para explicar este tipo de medidas, para dar la cara ante los ciudadanos. Y entrando ya en materia, deciros, yo creo que no descubro nada nuevo, todos sabéis que estamos sufriendo una crisis económica sin precedentes. Esto ha hecho que cambien muchas cosas, que las familias se aprieten mucho el cinturón, que las empresas hayan tenido que tomar también medidas muchas veces duras, y también las administraciones tienen que hacerlo mismo. Para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, os diré que en el año 2011 el conjunto de las administraciones públicas, es decir, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y administración del Estado, gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Pero también en el año 2010 se gastaba por encima de lo que se ingresaba, en el 2009, en el 2008, en el 2007. Esto, bueno, pues no era lo correcto, no era lo lógico. A esta situación se le tenía que poner remedio, porque tú no puedes estar, tu administración no puedes estar endeudándote toda la vida, como tampoco lo puede estar una familia o lo puede estar una empresa. Y para que se le pudiera poner fin, se precisaba que llegara a una situación determinante, y esa situación determinante ha sido la crisis económica. La crisis económica nos ha abierto los ojos a todos y la situación no es la que era. Como esto no podía seguir así, al final se tienen que tomar medidas. Esas medidas son las que se están tomando en el gobierno central, en el gobierno de la Generalitat, están tomando los ayuntamientos, como bien ha dicho vuestro alcalde, y están tomando el conjunto de administraciones en España, y es lo que está cambiando radicalmente la situación. Estas medidas se toman en muchos sectores, pero fundamentalmente, o las más importantes y las que más preocupan a los ciudadanos, tienen que ver con la sanidad y tienen que ver con la educación. ¿Por qué? Porque la sanidad y la educación son esas políticas sociales más importantes que tenemos que conservar. Al mismo tiempo son las políticas que más dinero, los servicios que más dinero cuestan a las administraciones públicas. Entonces, un primer bloque de medidas que se toman afectan a la sanidad. Yo os voy a explicar las más importantes. Lo que hay que saber es que son medidas que se toman para hacer que la sanidad sea sostenible. Para que os hagáis una idea, en el año 2011 en España se gastó en sanidad 15.000 millones de euros más de lo que se destinaron en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas. Esto al final lo que implica es que tenemos 15.000 millones más de deuda solo en sanidad, y esta deuda se acumula a la de los años anteriores. La Generalitat Valenciana destina el 40% de sus presupuestos a sanidad, pero aún así no es suficiente para que nosotros pudiésemos cuadrar lo que destinamos del presupuesto de toda la Generalitat, que es el 40%, y lo que realmente gastamos por sanidad. Cada ciudadano hubiese tenido que pagar en el año 2011 500 euros más cada ciudadano de la Comunidad Valenciana para cuadrar los números en sanidad. Estamos hablando de cifras que son realmente astronómicas. Para tener que evitar subir impuestos destinados a la sanidad es por lo que se toman otro tipo de medidas que son muy importantes. Pero yo lo primero que quiero decir, para que todo el mundo esté tranquilo, es que la sanidad va a seguir siendo gratuita,
va a seguir siendo pública, va a seguir siendo universal y va a seguir siendo de calidad. Todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana van a seguir teniendo los mismos médicos, los mismos centros de salud, los mismos hospitales. Ellos no van a percibir ningún cambio en este sentido. No se va a cobrar por la asistencia sanitaria. Todo lo que tiene que ver con la prevención, con el diagnóstico, con el tratamiento, con la rehabilitación, con el transporte sanitario urgente, va a seguir siendo completamente gratuito como hasta ahora. Incluso si un ciudadano español nunca ha trabajado, a partir de los 26 años, aunque esté sin trabajo, va a tener su tarjeta sanitaria. En sanidad, una de las medidas más importantes que se ha tomado es la que afecta al pago de los medicamentos. Lo que se hace es que se transforman los tramos de aportación al pago de medicamentos. El pago de medicamentos, y lo sabéis, siempre ha existido en España, tiene más de 50 años. El pagar por las medicinas en nuestro país. Lo que se modifican son los tramos y se modifican también los colectivos que pagan. ¿Esto se hace para recaudar más? Sí, esto se hace para recaudar más y ayudar a la sanidad. Pero al mismo tiempo, esto se hace para que nos concienciemos de lo importante que es hacer un uso racional de los medicamentos. En el año 2011, en España, se estima que 3.700 toneladas de medicinas se han desechado. Eso es un lujo que no nos podemos permitir porque el 15% de todo el gasto sanitario en España lo estamos destinando a medicamentos. Eso es un porcentaje que, comparado con otros países de nuestro entorno, es altísimo. ¿Cuáles son los nuevos tramos en esta aportación para medicamentos? Bueno, se establece en función de 3 criterios. En función de lo que es la renta de las personas, en función de lo que es la edad y en función de lo que es el grado de enfermedad, en concreto los pacientes que son crónicos. Para establecer los nuevos tramos de aportación a medicamentos se establecen 2 bloques de ciudadanos. Los ciudadanos que están en activo, que están trabajando o en edad de trabajar, y los ciudadanos que son pensionistas. Para las rentas inferiores a 18.000 euros al año, un ciudadano que está en activo paga el 40% del coste de los medicamentos. Para este grupo de ciudadanos nada ha cambiado. Pagaban ya el 40% y van a seguir pagando el 40%. Para los que están en activo. Para los que son pensionistas y su renta es inferior a los 18.000 euros anuales, van a pagar el 10%, hasta ahora no pagaban nada, a partir de ahora pagan el 10% de los medicamentos, pero con un límite máximo al mes de 8 euros. Para las rentas entre 18 y 100.000 euros al año, si el ciudadano está en activo, paga el 50%. Hasta ahora pagaba el 40%, a partir de ahora paga el 50%. Y si ese ciudadano es pensionista, paga igualmente el 10% del coste de los medicamentos. Ahora sí, aquí el límite, en vez de ser de 8 euros, es de 18 euros. Es decir, como máximo pagará 18 euros. Y para las rentas ya superiores a los 100.000 euros, si el ciudadano está en activo, paga el 60% del coste de los medicamentos, y si es pensionista, es decir, un ciudadano pensionista cuya renta sea superior a los 100.000 euros anuales, pagará el 60% también del coste de los medicamentos. Si bien en este caso seguirá teniendo un límite mensual, ese límite mensual será de 60 euros al mes. ¿Y quiénes quedan exentos en el pago? Pues quedan exentos todos los ciudadanos que estén en paro y que no estén cobrando la prestación por desempleo. En el sistema actual, un ciudadano que está en el paro y que no está cobrando la prestación por el desempleo está pagando el 40% de los medicamentos, no está excluido. Con el nuevo sistema queda excluido. De la misma manera que quedan excluidas todas aquellas personas todos aquellos ciudadanos que son pensionistas pero cuya pensión es una pensión no contributiva. También los tratamientos que se deriven de enfermedades, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, es decir, todo lo que proviene de tu trabajo, quedan totalmente exentos en el pago de las medicinas. También aquellas personas que están afectadas por síndromes tóxicos o personas con discapacidad
quedan completamente exentos del pago de medicinas. Se amplía el bloque de ciudadanos que quedan exentos. En definitiva, ¿qué se consigue con todo eso? Pues que paguen solo quienes tienen ingresos para poder pagar. Se garantiza la gratuidad de determinados colectivos más desfavorecidos y sobre todo se trata de concienciar a la población de que tenemos que hacer un uso racional de los medicamentos. Otra medida importante en materia de sanidad tiene que ver con las prótesis. Lo que ha querido el gobierno de España, el gobierno central, es aprovechar esta ocasión y uniformar el sistema para todas las comunidades autónomas, para que no hayan distinciones entre unas comunidades autónomas y otras, que en todas haya un mismo régimen. ¿Y cuál es ese nuevo sistema? Pues es un sistema de aportaciones exactamente igual que el que hemos explicado para los medicamentos. Es decir, para la adquisición de prótesis, la aportación ciudadana va a ser exactamente igual, con los mismos grupos, con los mismos tramos y con los mismos límites. Pero algo muy importante, me estoy refiriendo a las prótesis externas. Para las prótesis internas, para aquellas prótesis que se implantan a través de una intervención quirúrgica, el ejemplo más común también, una prótesis de cadera, el sistema va a seguir siendo completamente gratuito. Otra medida importante tiene que ver con el transporte sanitario no urgente. El transporte sanitario urgente, ya hemos dicho anteriormente, que es, como hasta ahora, completamente gratuito. Con el transporte sanitario no urgente, es decir, aquel que, igual que se realiza en una ambulancia, podría realizarse en un vehículo particular. Y aquí lo que se trata es de que en toda España el régimen de pago por el transporte sanitario no urgente sea exactamente el mismo y al mismo tiempo que los criterios son los mismos que para los medicamentos y que para las prótesis. Ese es el criterio que se va a seguir de pago. Con todos estos cambios en sanidad se está hablando mucho y se está especulando mucho cómo queda la situación de los ciudadanos extranjeros en nuestro sistema sanitario a partir de ahora. Para poder entender esto, primero hay que hacer una breve explicación de cuál es el sistema actual. Y con el sistema actual, en España estamos asumiendo, con cargo a los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, la asistencia sanitaria de personas extranjeras que ya la tienen cubierta en sus países de origen. ¿Esto por qué se produce? Pues hay dos situaciones fundamentales. Una primera ocurre porque nuestra legislación sanitaria, nuestra normativa en materia de sanidad entiende que un ciudadano es residente en España por el simple hecho de estar empadronado. En la mayoría de los ámbitos, o en la totalidad de los ámbitos, excepto en sanidad, se entiende que un ciudadano es ciudadano extranjero, lógicamente, tiene la residencia en España cuando ha obtenido la residencia, la tarjeta de residencia. Obtener la tarjeta de residencia, además de estar empadronado, implica el cumplimiento de otros requisitos. Pero esto no ocurre en sanidad. En sanidad, un ciudadano extranjero está empadronado en Requena y por el mero hecho del empadronamiento tiene derecho en estos momentos a la asistencia sanitaria gratuita. Y luego hay una segunda situación que deriva de la falta de incorporación por parte de las leyes españolas de una directiva europea. Hay una directiva de la Unión Europea que prohíbe desplazarse entre países dentro de la Unión Europea para recibir asistencia sanitaria en otro país de la Unión Europea si esa asistencia sanitaria ya la tienes cubierta en tu propio país. ¿Por qué esto en España no se aplica? Pues porque esa directiva de la Unión Europea, para ser efectiva en cada uno de los países de la Unión Europea, se tiene que aprobar dentro del propio país. Esta directiva existía, pero como en España no estaba incorporada, no estaba aprobada, no era de aplicación. A partir de ahora, esta directiva se aprueba y ya tenemos el mismo régimen que tienen todos los países de la Unión Europea. Y en España hay muchos ciudadanos de la Unión Europea que están recibiendo asistencia sanitaria, que vienen de sus países a recibir asistencia sanitaria a España. O bien porque se trata de algún tipo de prestación sanitaria que en su país tienen que pagar algo, o bien porque les gusta más la sanidad española, o porque
tienen que esperar menos para una intervención quirúrgica o para lo que sea. Esto es lo que se conoce como turismo sanitario. Bien, pero ahora con la reforma esto se termina. ¿Por qué? Pues por una parte porque además del padrón municipal será necesario tener la tarjeta sanitaria de residencia, para poder obtener la tarjeta sanitaria. En este sentido, a los ciudadanos que están extranjeros, que están en España, ciudadanos extranjeros que no son de la Unión Europea, que están empadronados pero no tienen la tarjeta de residencia, se les da hasta el 31 de agosto próximo para obtener la tarjeta de residencia y a partir de ahí para poder obtener la tarjeta sanitaria. Y luego, porque ya los ciudadanos de la Unión Europea no van a tener derecho a asistencia sanitaria gratuita en España porque ya hemos incorporado la directiva europea. Entonces, si quieren a partir de ahora asistencia sanitaria en España, esos ciudadanos de otros países de la Unión Europea simplemente la van a tener que pagar. Con todo esto se ha especulado mucho con qué es lo que va a pasar con la población emigrante a partir de ahora, y se ha dicho que no van a tener asistencia sanitaria. Esto no es cierto, y yo en ese sentido quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, porque cualquier ciudadano extranjero, aunque no tenga tarjeta de residencia, no tenga derecho a asistencia sanitaria gratuita en España, la va a tener en determinadas condiciones. Y esas determinadas condiciones son, primero, si se trata de una enfermedad grave o de un accidente, van a tener asistencia sanitaria igual que cualquier ciudadano español. De la misma manera que va a seguir siendo gratuito para las mujeres, al igual que para una ciudadana española, todo lo que tenga asistencia que tenga que ver con el embarazo, con el parto y con el posparto. Y de la misma manera que va a ser toda la asistencia sanitaria, se trate de lo que se trate, totalmente gratuita para aquellos ciudadanos que sean menores de edad, que tengan menores de 18 años. Es igual que sean españoles que extranjeros. Es igual que tengan residencia que no. Es igual que estén en la tarjeta sanitaria de sus padres como que no estén en ninguna tarjeta sanitaria. Hasta los 18 años la sanidad es completamente gratuita, igual que para los españoles. En consecuencia, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos adaptado nuestro sistema sanitario a la legislación europea y garantizamos que ante una urgencia sanitaria cualquier ciudadano va a ser atendido como hasta ahora. Pasamos al bloque de educación. En educación son tres las medidas fundamentales que se han tomado. La primera de ellas es el incremento de ratios, es decir, del número máximo de alumnos en las aulas. Y como regla general, lo que se hace es incrementar un 20% el número de alumnos por aula. Esto afecta a todos los centros que están sostenidos con fondos públicos, es decir, a todos los centros públicos, propiamente dicho, y a todos los centros concertados. Este incremento de ratio se va a aplicar en función de las demandas de las familias. Nunca podremos sobrepasar los límites legales, por eso luego la Consejería de Educación autorizará en cada centro en función de esa petición de los padres, pero también del número máximo de alumnos en las aulas, y también teniendo en cuenta otras circunstancias. Por ejemplo, si la superficie de un aula no da para poner más pupitres, más mesas y más sillas, pues no se podrá ir al máximo del número de alumnos en el aula. Y luego también vamos a suponer que en un mismo municipio hayan dos centros educativos que uno tiene mucha petición y el otro se queda muy por debajo. Bueno, pues esos desequilibrios se tienen que corregir, intentar equiparar un poco el número de alumnos en cada centro. Con este incremento de ratio del 20%, los centros en infantil y primaria se pasa de los 25 alumnos actuales a 30, en secundaria se pasa de 30 a 36, en bachillerato de 35 a 42, como veis siempre es un 20% de incremento. En formación profesional de 30 a 36, en las escuelas oficiales de idiomas también se incrementa el 20%. Muchos dicen que con esta medida lo que se hace es perjudicar la calidad educativa en las aulas. Hay numerosos estudios que dicen que el número de alumnos en un aula no es significativo de más éxito o más fracaso escolar. Y todo el mundo toma como referencia el informe PISA. Bueno, pues
Yo quiero deciros que ese informe PISA también dice que el número de alumnos en el aula no es una clave para entender el fracaso escolar, no es significativo. Y de la misma manera que muchos reivindican el informe PISA para aludir al fracaso escolar, nosotros ahora reivindicamos el informe PISA para decir que el número de alumnos en el aula no tiene incidencia en lo que es el fracaso escolar. El incremento de la ratio en la Comunidad Valenciana a nosotros nos resuelve muchos problemas. Por ejemplo, el año pasado más de 6.000 familias, el año pasado en el curso actual, el curso 2011-2012, más de 6.000 familias en la Comunidad Valenciana no pudieron matricular a su hijo en el centro donde querían matricularlo por falta de plazas. El incremento de la ratio va a hacer que la inmensa mayoría de esas familias sí puedan encontrar para su hijo el colegio, el instituto donde ellos quieren que estudien. Y luego nos va a facilitar mucho las cosas en lo que es formación profesional y en lo que son idiomas. En el curso 2011-2012 el incremento de matrícula en formación profesional ha sido de un 11% más alto que en el curso anterior, en el curso 2010-2011. Un incremento de matrícula de un curso a otro de un 11% es altísimo. Eso. Pues ahora el incremento de ratios nos va a permitir que ese aumento, que lo va a seguir en porcentaje, que lo va a seguir habiendo el curso próximo, nosotros lo podamos también absorber. Otra medida muy importante que se ha tomado es el incremento de horas lectivas del profesorado. Es decir, el incremento del número de horas que el profesor pasa dando clase. La jornada laboral de un profesor en la Comunidad Valenciana son 37 horas y media a la semana. De esas 37 horas y media a la semana, si ese profesor es de infantil o primaria, 25 las pasa dando clase y las 12 horas y medias restantes las destina a otras tareas educativas. En secundaria, en bachillerato, en formación profesional, la jornada es la misma, 37 horas y media. De esas 37 horas y media, 18 se destinan a dar clase y el resto a las otras actividades docentes. Pues bien, el cambio radica en que en secundaria, bachillerato, formación profesional e idiomas, en vez de 18 para dar clase, van a ser 20 horas a la semana para dar clase. Con lo cual, en ningún caso se incrementa su jornada de trabajo, pero en vez de destinar 18 horas a dar clase, van a destinar 20 horas. Y los profesores de infantil y primaria no van a destinar más horas a dar clase. Este cambio no les afecta a ellos, solamente, repito, afecta a los profesores de secundaria, bachillerato, formación profesional e idiomas. Y la tercera gran medida en educación tiene que ver con la matrícula universitaria. Actualmente en la Comunidad Valenciana un alumno universitario, un alumno que estudia en una universidad pública, viene a pagar el 15% a través de la matrícula de lo que es el coste total de su curso universitario. El Estado ahora ha aprobado una norma por la cual las comunidades autónomas tienen que cobrar entre el 15 y el 25%. Nosotros nos hemos ido al tramo medio de la horquilla, al 20%, con lo cual, donde se pagaba el 15%, ahora se paga el 20%. Se paga el 20% para la primera matrícula. Para la segunda matrícula se paga más, se paga el 35%. Para la tercera matrícula se paga el 75%. Y para la cuarta matrícula se paga el 100%. Y para la quinta y sucesivas matrículas también se pagaría el 100%. Bueno, ¿esto quiere decir que mi hija, que va a matricularse en tercero de Derecho, va a tener que pagar el 75% de la matrícula? No. Mucha gente piensa que es eso. Esto no quiere decir que tú pagas el primer año de carrera el 20%, el segundo año de carrera el 35% y así, y el tercer año de carrera el 75%. No. Esto quiere decir que cuando tú te matriculas por primera vez en un curso, en primero de carrera pagas el 20%. Si suspendes y repites y te vuelves a matricular en el mismo curso, pagas el 35%. Si suspendes por tercera vez y repites, pagas el 75% y la cuarta vez el 100%. Con lo cual, lo que se hace con este nuevo sistema es premiar al que, o favorecer al que rinde, al que estudia, al que se esfuerza y al que apruebas, y penalizar al que repite, porque el que repite, como os decía, consume más recursos públicos. Pero no todo lo que nos ahorramos con esta medida
va a ser ahorro puro y duro, porque una parte de ese ahorro lo vamos a destinar a becas universitarias. Pero las becas nuestras, las de la Comunidad Valenciana, es 1.950.000 euros en el curso actual, que es 2011-2012. Para el próximo curso, 2012-2013, vamos a destinar 16,5 millones de euros a becas. Vamos a multiplicar por más de 8 lo que ahora estamos destinando. Lo que queremos es que, a pesar del incremento de tasas universitarias, ningún alumno, ningún estudiante universitario que quiera estudiar, que esté capacitado para estudiar, se quede sin estudiar una carrera universitaria por falta de recursos. Por eso reforzamos todo el sistema de becas. Y lo importante, ningún alumno que esté capacitado para estudiar una carrera se va a quedar sin estudiar por falta de recursos económicos de su familia o suyos propios. Va a estudiar porque lo va a tener garantizado a través del sistema de becas. Bueno, voy terminando ya. Se han tomado desde el Gobierno valenciano otra serie de medidas. Se ha vuelto a reincorporar el impuesto de patrimonio para aquellos patrimonios de más de 700.000 euros. Se incrementa el impuesto de transmisiones patrimoniales, que ahora está en el 7 y pasa al 8. Se incrementa el impuesto de actos jurídicos documentados, que pasa del 1% al 1,2%, se incrementa 2 décimas. Se incrementa el céntimo sanitario. El céntimo sanitario se paga a través del litro de gasolina cuando ponemos combustible a nuestros vehículos. En definitiva, se incrementan los ingresos porque todo no pueden ser ajustes. Nosotros estamos tomando muchas medidas para reducir el gasto, pero también tenemos que mejorar los ingresos para poder superar esta situación. El recurso que tienen las comunidades autónomas más importante es la financiación autonómica. Es decir, lo que el Estado le da todos los años a las comunidades autónomas para poder financiar las políticas sociales básicas, como la educación y la sanidad. Nosotros ahí estamos discriminados con respecto a otras comunidades autónomas, de que nosotros no pidamos lo que nos corresponde. Nosotros no queremos ser más que otras comunidades, pero tampoco queremos ser menos. Lo único que pedimos es estar en la media nacional. Eso lo vamos a seguir exigiendo. Y después de lo que es la financiación autonómica, lo más importante a nivel de recursos de una comunidad autónoma es precisamente el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otra medida muy importante que se ha tomado, se ha creado una central de compras. ¿Esto qué beneficio tiene? Pues esto tiene lo que se denominan las economías de escala. Cuando tú compras más o contratas paquetes más grandes, te sale más barato. Y esto que se puede aplicar en una empresa también se puede aplicar en la administración. Nuestros cálculos son que en el último cuatrimestre de este año, solo con la central de compras, ahorramos 35 millones de euros. Esto multiplicarlo por 4 para que veáis lo que son los ahorros durante un año entero. Al mismo tiempo, una de las cosas que se está trabajando, que ya se está aplicando, es la reducción del sector, lo que denominamos sector público empresarial. En la Generalitat, aparte de lo que son las consellerías, están las empresas públicas y las entidades de derecho público. En las empresas públicas y entidades de derecho público hay 12.000 personas trabajando. Y en total, entre empresas públicas y entidades de derecho público, tenemos 46. Se está reformando todo esto para pasar de 46 actuales a 6 entes. Que no quiere decir 6 empresas, son 6 entes, pero que va a producir una reducción muy importante de lo que es el sector público empresarial. Van a haber fusiones, van a haber absorciones, van a haber liquidaciones, van a haber privatizaciones y van a haber, desgraciadamente, muchos ERES, ya los están habiendo, que implican la eliminación de puestos de trabajo. Nosotros calculamos que los ERES van a afectar entre el 40 y el 50% de estas personas que ahora mismo están en estas empresas públicas. Ha habido también ya una reducción muy importante de sueldos en todo lo que es gerentes y directivos de las empresas, de todas estas empresas y entidades de derecho público a las que me estoy refiriendo. También los cargos públicos, consellers, directores generales, secretarios autonómicos, presidente de la Generalitat,
nos bajamos en 2010 el sueldo un 15%. Para terminar, lo que quiero deciros es que yo leí el otro día un ejemplo que me parece bastante significativo de lo que ahora se está haciendo. Todas estas medidas se están haciendo para taponar la herida. Y una vez taponada la herida y curada la herida, el enfermo volverá a andar. Es decir, pero es que no queda más remedio. Es que si no hacemos eso, la administración se hunde. Y si la administración se hunde, se pierden muchos más puestos de trabajo. Nosotros hemos aprobado una reducción, también, he olvidado decirlo, en un complemento que tienen los profesores, los maestros, los médicos y el personal sanitario. En los médicos y sanitarios se llama carrera profesional y en los profesores sexenio. Esto es un complemento que no forma parte de la retribución básica y que premia o reconoce la antigüedad en el puesto. Pues bien, hemos acordado que para el año 2012 y 2013 ese complemento se reduzca a la mitad. Y hemos aprobado también que para el año 2012 y 2013 los funcionarios interinos de toda la Generalitat, de todas las consellerías, tengan una reducción del 25% de la jornada de trabajo y al mismo tiempo, lógicamente, una reducción del 25% del puesto. Repito, esto es con carácter extraordinario, dada la gravedad de la situación económica, para los años 2012-2013. A partir del 1 de enero de 2014 van a recuperar ese complemento, van a recuperar los funcionarios interinos la totalidad de lo que es la jornada laboral. Nosotros teníamos que optar entre despedir funcionarios con la ley en la mano. Solamente ese despido puede afectar a los funcionarios interinos, amortizar sus plazas y despedirlos, o repartir el sacrificio entre todos y no tener que despedir. Hemos optado por repartir el sacrificio y no despedir a estos funcionarios. Al final nosotros lo que necesitamos es que el capítulo de gastos de personal tenga una bajada para poder, como os decía, cuadrar las cuentas en estos momentos de muchísima dificultad económica, y hemos preferido repartir los esfuerzos y los sacrificios y no despedir a nadie. Pero bueno, deciros también, para acabar, que estos esfuerzos que se están haciendo no son en vano, no son en balde, van a dar frutos, y los frutos van a ser ayudar a salir de la crisis económica. Y ya no os digo nada más. A partir de ahora quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. Muchas gracias.